En esta serie, en este capítulo, estamos ahora trabajando sobre las pequeñas mejoras que Photoshop ha ido añadiendo a métodos de trabajo típico de Photoshop o a herramientas típicas de trabajo de Photoshop que necesitaban un empujoncito o que han detectado un hueco de funcionalidad o que simplemente han descubierto una forma de ahorrarnos tiempo, ¿vale? Uno de los problemas que teníamos cuando estábamos generando fotomontajes era que, por ejemplo, a la hora de organizar grupos anidados para organizar nuestras capas y nuestro trabajo, en versiones anteriores de Photoshop no podíamos anidar más de 5 grupos, uno dentro del otro, ¿vale? Podíamos tener 20 grupos, pero uno dentro de otro, es decir, no podíamos tener más de 5 niveles de jerarquía en grupos, ¿vale? Si os fijáis, yo aquí he creado, son grupos vacíos, ¿vale? Simplemente para muestra, pero ya tengo un nivel de jerarquía de 8 en grupos, ¿vale? He podido crear uno dentro de otro. De cualquier manera, en esta versión de Photoshop vamos a poder crear hasta 20 niveles de profundidad en la jerarquía de grupo. Como os decía, como estamos diciendo y incidiendo todo el tiempo, no es impresionante, pero es una funcionalidad nueva o ampliada, como es este caso, una funcionalidad ampliada. Vamos a poder hacer grupos de anidamiento, además de 5 niveles de jerarquía en grupos, ¿vale? Otra cosa que, por ejemplo, no podíamos hacer antes y que sí podemos hacer ahora es cambiar el flujo o el relleno, el relleno y la opacidad cuando tenemos varias capas seleccionadas a la vez. Tengo esta capa seleccionada y voy a seleccionar también la capa del limón y la capa de la chica. Antes, si teníamos más de una capa, automáticamente estas dos opciones se nos bloqueaban. Solo podíamos actuar capa por capa. Ahora, si os fijáis, yo voy a poder cambiarle la opacidad a varias capas a la vez e incluso el relleno de varias capas a la vez. Es otro aumento de funcionalidad. Han quitado esas trabas que teníamos antes y podemos ahorrarnos tiempo si sabemos que varias capas van a llevar el mismo relleno o la misma opacidad, seleccionarlas a la vez y cambiarlo todo de un tirón. Es una manera que Photoshop CS5 nos ha ayudado a la hora de ahorrarnos tiempo con una pequeñita, como veis, mejora. Seguimos con las mejoras en el trabajo con capas. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de los efectos de capa. Si nosotros utilizamos de manera habitual un efecto de capa, ¿vale? En este caso, por ejemplo, yo en esta capa de aquí, que es un simple cuadrado de píxel blanco, le tengo añadido un efecto de capa, un simple y trazo. Si yo hago doble clic para entrar en los estilos de capa, voy al apartado de trazo, ¿vale? Recordaréis que el trazo típico que nos ponía por defecto pues será un trazo negro de un píxel de grosor y de posición centrada, ¿vale? Lo que podemos hacer, si nosotros sabemos que muy a menudo vamos a utilizar este efecto o cualquier otro, tenemos estos nuevos botones de aquí debajo que nos permiten establecer este valor como valor por defecto. Quiere decir que si yo voy a otra capa, ¿vale? Imaginar a esta capa de aquí, que no tiene mucho sentido, pero bueno, y le aplico un trazo, ya por defecto me está sugiriendo las mismas parámetros y los mismos efectos que yo le di como valores por defecto. Si yo además le cambio el color por 1 y me doy cuenta de que no, que me estoy equivocando, que lo quería como tengo yo por lo general el resto de mis valores, le puedo decir que me restaure los valores por defecto, quiere decir el último valor que yo pulsé y di a este botón. Si le doy, si os dais cuenta, me vuelve al botón, al borde verde, que es justo el que yo definí como valores por defecto. Y si os fijáis, esto lo vais a poder hacer con cualquiera de los efectos de capa. Aparecen en todos los efectos de capa, ¿veis? Estos dos nuevos botones y que lo que quieren básicamente es ayudarnos a ahorrar tiempo
a la hora de reutilizar o de reaplicar estilos de capas que utilicemos muy a menudo. Otra de las opciones que llevábamos ya los usuarios de Photoshop, bueno, pues echando un poquito de menos porque teníamos esa opción en otras aplicaciones de Adobe, pero que no teníamos todavía en Photoshop y no sabíamos muy bien por qué, es la sencilla y llana opción de poder pegar en sitio, que básicamente consiste en que si yo tengo, por ejemplo, esto de aquí, le puedo dar a copiar y ahora sí puedo irme a edición, pegar, pegado en contexto, y lo que hace es pegarme en el mismo sitio ese objeto. Quiere decir que me va a mantener las opciones del objeto copiado en el objeto pegado. Es algo muy básico que nadie entendía porque Photoshop CS5 no tenía todavía. De acuerdo, y ya para terminar vamos a hablar de la última funcionalidad que han añadido la gente de Adobe Photoshop CS5 al trabajo con capas. Es una funcionalidad que, bueno, yo creo que bastante de vosotros vais a apreciar. Si tenemos una capa que está rodeada de píxeles transparentes, ahora vamos a poder generar una máscara de capa basada en esos píxeles transparentes. Bien, tenemos aquí este manchurrón que he hecho de manera rápida para mostrároslo, ¿vale? Y es simplemente, bueno, pues esa mancha roja rodeada de píxeles transparentes. Bien, yo ahora puedo irme a capa, ¿de acuerdo? Entrar en máscara de capa y generar una nueva capa con esta opción de transparencia. Si os fijáis, si yo ahora deshabilito la máscara de capa, lo que he convertido, voy a quitar el resto de capas, ¿vale? Voy a dejar solo esta, mediante pulsando la tecla Alt y haciendo clic en el ojito. Vemos que he convertido mi antiguo diseño en una capa totalmente opaca, blanca, con esto, con una forma rectangular de color rojo, y que es la máscara la que contiene la forma, ¿vale? Si yo ahora vuelvo a mostrar todas las capas, ya he generado una máscara de capa que contiene esa forma. Esto luego me puede ayudar pues a la hora de si quiero suavizar los bordes de mi forma con por ejemplo el panel de máscaras, como hemos visto en otras ocasiones, o sencillamente si yo quiero reutilizar esa máscara y aplicarla, por ejemplo, a otra capa para que, voy a volver a ocultar el resto de capas, pues me enmascare otra capa con ese tipo de máscara o lo que nosotros creamos convenientes. Ya las opciones son amplísimas, pero sí que es cierto que ahora podemos generar una máscara de capa partiendo de una capa rodeada de píxeles transparentes, cosa que en versiones anteriores no podíamos hacer.